Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Es un privilegio muy grande poder estar nuevamente aquí con ustedes para que compartamos y recibamos esta bendita palabra del Señor. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes el tema sellados y ungidos por el Espíritu Santo. Sellados y ungidos por el Espíritu Santo. Y quiero invitarlo para ello que primeramente, nos coloquemos en posición muy especial delante de nuestro Dios, en oración, que oremos a nuestro Padre Celestial, dándole gracias por la oportunidad que nos da, por el privilegio que nos concede estar en su presencia y por la palabra que vamos a recibir para que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros. Quiero invitarlos entonces, mis hermanos, para que oremos al Señor. Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, eres precioso. Y gracias, Señor, por la compañía, Señor, suya en cada uno de nosotros. Padre, gracias también por bendecir y guardar a nuestras familias. Señor, la familia biológica, la familia en la fe, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y ahora, Padre, oramos para que esta palabra, Señor, quede implantada en nuestros corazones y en nuestras vidas y podamos, Señor, vivirla y practicarla, Señor, continuamente. Gracias por tu presencia, Señor, y guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlos ahora para que abramos la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo allí lo que dice la palabra del Señor. Y dice lo siguiente, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué linda palabra. Qué lindo es el Señor. Y entonces queremos compartir hoy este tema que se llama sellados y ungidos por el Espíritu Santo. El sello significa pertenencia. El sello significa pertenencia y seguridad. Quiere decir que cada uno de los que hemos sido sellados le pertenecemos a Dios y tenemos la seguridad de la salvación, pues estamos seguros y convencidos que somos los hijos de Dios. ¿Recuerdan Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Desde el momento cuando nacemos de nuevo, cuando rendimos nuestra vida
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Aleluya al Señor. Y aquí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 al 22 dice la palabra también: porque todas las promesas de Dios son en el sí. Hermoso. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras son un adelanto, es como una primicia, es una garantía. Las arras son la garantía de que Dios cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Él las cumplirá. Ninguna de ellas caerá a tierra. Es palabra de Dios, es palabra de verdad, es palabra de poder, es palabra de vida eterna. Aleluya al Señor. Entonces dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y les decía que las arras es un adelanto, es una garantía de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido. Pero quiero que vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la Biblia: en Él también, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, no es cualquier palabra. Estaba pensando en esto, todos los días escuchamos y decimos millones de palabras diariamente, pero aquí nos está hablando de una palabra muy especial. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio y en Jesucristo, fuisteis sellados, oiga, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso saber que desde el momento en que nosotros oímos, porque es que es importante oír, prestar oído a la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Nos dice el evangelio, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dele gloria a Dios, hermano, usted que ya recibió ese sello del Espíritu Santo de la promesa. Y el único que puede sellar con el Espíritu Santo es Dios. El único que puede sellar con el Espíritu Santo es Dios. Nadie más puede sellar con el Espíritu Santo. Ninguna persona puede sellar con el Espíritu Santo, sea pastor, sea líder, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista. Ningún hombre puede sellar con el Espíritu Santo. Solamente lo hace Dios. Y quien así lo haga o lo predique está cometiendo el pecado de suplantar a Dios, porque Él es el único que puede sellar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios para el pueblo de Dios. Oiga esto. El Espíritu Santo es el sello de Dios para el pueblo de Dios. Lo que quiere decir que le pertenecemos a Él y a nadie más. Y por eso en Efesios 4:30 declara la Biblia, la palabra del Señor, dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Cuando nos habla de contristar, quiere decir que no entristezcamos al Espíritu Santo, no lo hagamos entristecer. ¿Cómo lo hacemos entristecer? Cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, cuando no cumplimos con lo que Él nos manda en su palabra. Pero esto también nos da a entender que si habla de contristar o entristecer, solamente las personas se pueden contristar y se pueden entristecer, ¿cierto? O sea que el Espíritu Santo es una persona invisible, pero es
una persona. Por eso nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en los creyentes? Maravillosa. La obra del Espíritu Santo en los creyentes es maravillosa. Miremos lo que dice Juan 14, 26. Y Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Me parece maravillosa esta promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, oiga, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo que haría. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos cada día ser más llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción? La unción es el poder o facultad dada por Dios para hacer milagros, señales y prodigios en su nombre. Eso es la unción. Es el poder o facultad que Dios nos da para que podamos hacer señales, milagros y prodigios en el nombre del Señor. Porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. ¡Ah, qué lindo! Y uno recuerda, por ejemplo, cuando nació Jesús. Y Jesús significa Salvador. Salvador. Y Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso en el nombre de Él que vamos. No vamos en nuestro propio nombre. Vamos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también asume el papel de guía y consejero en cada uno de nosotros, guiándonos por el camino que debemos andar y revelándonos la verdad de Dios. Oiga, el Espíritu Santo asume el papel de guía y de consejero, guiándonos por el camino que debemos andar y revelándonos, o sea, mostrándonos la verdad de Dios. Es maravilloso. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, pero Dios lo reveló a nosotros, o sea, todas estas cosas maravillosas, pero Dios lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros seamos amigos, que amemos al Espíritu Santo, que conozcamos al Espíritu Santo, que rindamos nuestras vidas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Maravilloso. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Es maravilloso saber que tenemos quien intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, somos carne. Pero cuando el Espíritu está en nosotros, cuando el Espíritu nos llena, cuando el Espíritu nos guía, cuando el Espíritu nos enseña, entonces somos fuertes. Y por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no podemos descifrar.
pero Él está trabajando allí en cada uno de nosotros y presentando esas cosas que no podemos y que no sabemos, las está llevando delante de nuestro Padre Celestial. Maravillosa labor del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte para que cada día te hagas amigo del Espíritu Santo. Cada día rindas más tu vida al Espíritu Santo. Cada día permitas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y te guíe a toda verdad. El Espíritu Santo también nos llena de sus frutos. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, cuando nos dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor. Qué bueno cuando nuestro corazón o nuestra vida está llena de amor. Amor para Dios, amor para los demás, amor para el prójimo. Gozo, gozo, permanente gozo. Ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: y contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de sus frutos. Recordemos que en la Biblia dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pues solamente esos frutos pueden permanecer cuando el Espíritu Santo está reinando en nuestra vida, o cuando le permitimos mejor al Espíritu Santo reinar y gobernar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llena nuestras vidas de dones. Sí, todos esos dones que recibimos son dados por el Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar allí mirando desde el verso 4 en adelante los dones del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por eso tenemos que aprender a amar y a aceptar a cada persona en nuestra congregación, a cada líder, a cada pastor, porque cada uno tiene un don o dos, los que sean del Espíritu Santo, para que lo desarrolle en la congregación. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones. Dios es el Dios de la diversidad. Así como es tan grande, tan macro la diversidad en la naturaleza o en los animales o aún en los mismos seres humanos, así mismo es la diversidad de dones. Y todos son dados por el Señor y por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Oiga, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé discernimiento para entender de que son diversidad de ministerios. Todos se pueden desarrollar para la gloria de Dios cuando somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto me llama la atención, porque Dios cuando creó al hombre, dicen que cuando Dios creó al hombre, Dios inmediatamente creó al hombre, desbarató ese molde. Por eso somos únicos, somos irrepetibles. Así mismo sucede con los dones, con los ministerios. Dios reparte, o el Espíritu Santo reparte con liberalidad como Él quiere. Hay diversidad
de operaciones, de ministerios, pero el Espíritu o el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Maravillosa palabra. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para que la aproveche, para que difunda, para que predique, para que enseñe, para que haga cosas que otros no han hecho para la gloria de Dios. Y mire lo que dice: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres, aquellos siervos y siervas que han sido llenos de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Es tan necesaria la sabiduría que la Biblia dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. A otro, palabra de ciencia. Gracias, Señor, por esos siervos y siervas que han recibido la palabra de ciencia. Es una palabra dada por el Señor. Dice: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Oiga, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Recuerden que no es de todos la fe. Algunos siervos del Señor, algunas personas del Señor, aún los mismos discípulos, le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Ese es un don que da el Espíritu Santo. Y gracias al Señor por todos los que hemos recibido ese don de fe. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Qué hermoso saber que Dios da todos esos dones para que los desarrollemos todo para gloria y honra de Él y los pongamos al servicio de los demás. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimientos de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Maravilloso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No podemos limitar al Espíritu Santo de Dios. No podemos suplantar al Espíritu Santo de Dios. Es necesario dejarlo obrar con libertad en nuestras vidas. Quiero terminar declarando lo que dice Romanos 8:9. Y Romanos 8:9 declara: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, y vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero mire lo que viene: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no es de Él, ¿de quién será? Del otro. En alguna ocasión, el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Pero qué hermoso que la Biblia declara aquí
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso necesitamos ser sellados y ungidos por el Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría y podamos llegar hasta el final y podamos continuar un día por la eternidad con Cristo Jesús. Te invito para que inclines tu rostro y ores al Señor. Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido. Gracias por enseñarnos, Señor, que le pertenecemos a Dios desde el momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. A Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero no solamente fuimos sellados, fuimos ungidos también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive, habita en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo y por eso, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, cada día, Señor, llénanos más de tu presencia, más de tu Espíritu, Señor, para que podamos hacer cosas grandes para tu reino, Señor. Padre, bendigo en el nombre de Jesús, o te ruego que bendigas más bien a cada persona que recibe esta palabra y que hagas extensiva, Señor, esta oración, Señor, para toda su familia, para todos sus amigos, Señor, para sus pueblos, para su ciudad, para nuestra nación Colombia y el mundo entero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. La Alianza nació de la pasión por Jesús y de un corazón movido a buscar a los no alcanzados. Somos una familia que vive la Gran Comisión y cree que todas las personas deberían tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Cristo es nuestra base y la iglesia local nuestro hogar. Desde la iglesia local hacemos discípulos que entienden el llamado de Dios de vivir a Jesús y compartir la esperanza que tenemos en Él. La palabra de Dios está viva y fortalece nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos transforma, haciendo que vivamos en amor y en buenas obras. Hace más de 130 años, esta misma realidad palpitaba en el corazón del pastor Alberto Benjamín Simpson. Al acercarse a los inmigrantes que trabajaban en el puerto de la ciudad de Nueva York, su pasión por los no alcanzados creció. Simpson reunió a un pequeño grupo de creyentes en torno a una visión común para llegar a los no alcanzados, sin darse cuenta que estaba forjando el camino para el trabajo de las futuras generaciones en la Alianza. Los misioneros pioneros en África hicieron sacrificios significativos. Algunos dieron sus vidas, plantando semillas que algún día florecerían en un movimiento vibrante de la iglesia. Los creyentes en América del Norte vendieron sus pertenencias más preciadas para financiar el trabajo, y así nació una alianza. Hoy hay más de 2.5 millones de creyentes de la Alianza en África. A principios del siglo XIX, unos misioneros fueron enviados a Sudamérica. En 1923, el misionero Homero Chrisman fue expulsado de Ecuador y mientras era atacado con piedras, huyó hacia territorio colombiano, encontrando refugio en la ciudad fronteriza de Ipiales. Pero Dios usó esta persecución como herramienta para la expansión de su mensaje de amor en nuestro país, y de allí nació la Alianza en Colombia. Alrededor del mundo, somos una familia con millones de seguidores de Jesús, que exaltan su nombre en más de 30.000 sedes de la Alianza. Nuestro corazón por las misiones ha permitido que la Alianza se convierta en una de las iglesias cristianas más diversas en el mundo, con presencia en más de 100 países, donde adoran a nuestro Señor en más de 300 idiomas y dialectos. Nuestras iglesias locales proporcionan la base para nuestra misión mundial a través de sus oraciones, dando generosamente para el fondo de la Gran Comisión y respondiendo al llamado de Dios para ir. Desde su fundación, nuestra familia aliancista ha enviado más de 10.000 misioneros alrededor del mundo.
En hospitales, clínicas, emisoras y escuelas de la Alianza se proclaman las buenas nuevas. Más de 135 instituciones de educación superior alrededor del mundo preparan a los creyentes para el servicio del reino como pastores, misioneros, artistas y personas de negocios. La Universidad NIAC, fundada por A.B. Simpson, sigue formando los líderes de las siguientes generaciones como la única universidad cristiana en Nueva York. La familia aliancista con pasión continúa expandiendo su alcance en lugares donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. Esto a menudo puede significar que los resultados sean lentos, pero confiamos que Dios traerá la cosecha, como lo ha hecho en generaciones anteriores. Nuestro compromiso para alcanzar al mundo en el mensaje de Jesús sigue fuerte. El equipo global de la Alianza tiene más de 50,000 trabajadores quienes comparten el Evangelio de formas creativas a través de conversaciones del Evangelio, estableciendo tiendas de café, hoteles, centro de verano, campamentos, gimnasios, centros de retiro, galerías de arte y mucho más. Somos creativos y ágiles al usar nuestros recursos sabiamente para tener el mayor impacto. Gracias a la experiencia profesional de las personas de negocios que hay en nuestra familia aliancista, hemos tenido acceso a muchos países que estaban cerrados al Evangelio. En culturas donde la comunicación escrita no se acepta fácilmente, utilizamos la narración oral como un medio para compartir las buenas noticias, y de esta manera se extienden rápidamente de pueblo en pueblo. Jesús tenía un corazón no solo para las almas de la gente, sino que también quería satisfacer todas sus necesidades. Cama es nuestro brazo de compasión y misericordia, dirigido por la Alianza en Estados Unidos, y sus trabajadores se enfocan en el ministerio de forma integral, que busca restaurar la integridad y el bienestar a las personas que se hacen vulnerables por circunstancias de pobreza, desastres e injusticia. A medida que encontramos nuevas formas de llevar el mensaje de Jesús a todo pueblo y nación, el Evangelio es el mismo. Venimos de diversas culturas que se unen por el mismo deseo, que todas las personas puedan encontrar una nueva vida en Jesús. Cada uno de nosotros juega un papel único en procurar que el amor de Cristo transforme nuestro mundo. Unidos en su amor Y con el poder de su Espíritu, Oramos damos, amamos y proclamamos a Jesús. somos familia. Somos la Alianza.